Hola, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en Nexos de Yuval Noah Harari. Un libro fascinante. Sí, explore cómo las redes de información han definido la historia de la humanidad. ¿Y cómo podrían determinar nuestro futuro? Harari nos lleva en un viaje desde los mitos antiguos hasta la inteligencia artificial. Mostrando cómo la información, o bueno, el control de la misma, siempre ha sido la clave de poder. Exactamente. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo se ha usado esto para ejercer poder? Claro. Piensa en la mitología, las historias de dioses y héroes. Ah, sí, las conocemos. Harari argumenta que las religiones, las ideologías, incluso los chismes, son formas de controlar la información, ¿Para qué? para unir a la gente bajo una misma narrativa. Es como si las historias fueran un pegamento social. Sí, un pegamento que puede usarse para bien o para mal. ¿Nos puedes dar ejemplos? Claro. Por un lado, las historias compartidas pueden crear un sentido de comunidad Ajá. y de propósito. Pero por otro lado, también pueden utilizarse para justificar guerras, discriminar a grupos o mantener a la gente bajo control. Ya veo. Entonces, ¿qué pasa cuando pasamos de los mitos a sistemas más complejos como la burocracia? Buena pregunta. La burocracia también es una poderosa red de información. En serio, parece tan aburrida. Lo sé, pero piensa en la Iglesia Católica, Con su enorme sistema de archivos y registros, o en los gobiernos modernos, sus complejas estructuras administrativas. Entiendo. Sin un sistema para organizar la información, estas instituciones no podrían funcionar. Exacto. La burocracia es esencial para el orden, para la gestión de grandes poblaciones, Y para. la distribución de recursos, pero como cualquier sistema de poder también tiene sus peligros. ¿Cómo cuáles? Bueno, Harari nos advierte sobre la rigidez de la burocracia, su tendencia a la ineficiencia y a veces incluso a la corrupción. ¿Y en ese sentido? Cuando la información se centraliza demasiado, se crea un terreno fértil para el abuso de poder. Eso nos lleva a una pregunta interesante. ¿Cómo se compara la gestión de la información en una democracia con la de un régimen totalitario? Esa es una pregunta clave. Ambos sistemas tienen sus propias formas de controlar la información, con ventajas y desventajas en cada caso. Cuéntanos más sobre eso. ¿Cuáles son las diferencias? En una democracia, la información, al menos idealmente, fluye libremente. ¿Y eso qué significa? Hay múltiples fuentes de información, Sí. lo que permite la crítica y la autocorrección, pero también crea vulnerabilidad a la manipulación. Sobre todo en la era de las redes sociales. Exactamente. Cualquiera puede publicar información verdadera o falsa Y eso puede tener un gran impacto. en la opinión pública. Y en un régimen totalitario, el control de la información es absoluto. ¿Cómo así? Se censuran las voces disidentes, Ajá. se manipula la narrativa y se crea una realidad paralela donde el poder no se cuestiona. Es un contraste fascinante. Dos caras de la misma moneda. Sí, La información como herramienta de poder, para bien o para mal. exactamente. Y lo que Harari nos hace preguntarnos es, ¿cuál es el futuro de la información? ¿Qué pasa cuando la inteligencia artificial entra en escena? Ahí es donde la cosa se pone realmente interesante. La inteligencia artificial está cambiando las reglas del juego en muchos aspectos de nuestras vidas. ¿Qué nos dice Harari sobre su impacto en la información? Bueno, Harari nos presenta un futuro donde la IA tiene un potencial enorme, tanto para bien como para mal. Por un lado, la IA puede ayudarnos a procesar información ¿A qué velocidad? a una velocidad inimaginable y encontrar patrones que los humanos pasaríamos por alto, Suena prometedor, pero imagino que también hay un lado oscuro. por supuesto. Harari nos advierte sobre el peligro de que la IA se utilice para crear sistemas de vigilancia masiva, ¿Y para? manipular nuestras emociones, para controlar nuestras vidas. ¿Cómo? ¿Podrías darnos un ejemplo? Claro, imagínate algoritmos que analizan tus datos. Mis datos. Sí, tus compras, tus búsquedas en Internet, tus conversaciones, para luego mostrarte información o publicidad diseñada para influir en tus decisiones, sin que tú siquiera seas consciente de ello. Es un escenario bastante perturbador, como si la IA pudiera hackear nuestras mentes. Exactamente. Y ese es uno de los grandes desafíos que Harari nos plantea. ¿Cuál? ¿Cómo podemos asegurarnos de que la IA se utilice para el bien de la humanidad? Y no para controlarnos o manipularnos. Exacto. Es una pregunta clave que nos lleva a la segunda parte de nuestro análisis de Nexus. Uno de los grandes miedos es que la IA se use para crear armas autónomas. Armas autónomas. Suena a ciencia ficción. Ya hay prototipos, drones, robots, sistemas de defensa que podrían atacar objetivos sin un humano. Sin un humano. Y si se equivocan, Imagina un algoritmo que identifica a un civil como enemigo y dispara. es terrible. ¿Hay alguna regulación para esto? Hay iniciativas, pero no un acuerdo internacional vinculante. Ari, ¿qué dice?
aboga por una prohibición total. Dice que son una amenaza para la humanidad. Tiene sentido. Y aparte de las armas, ¿qué otros riesgos hay con la IA? La vigilancia masiva, la manipulación algorítmica, la pérdida de privacidad. ¿Cómo? La IA puede rastrear nuestros movimientos, analizar nuestras conversaciones. De que nos demos cuenta. Exacto. Puede estar en los algoritmos de redes sociales, tiendas online, incluso appsecitas. Es como si nos estuvieran manipulando sin saberlo. Podemos hacer algo. Informarnos, usar herramientas de privacidad, apoyar organizaciones que luchan por nuestros datos. No debemos resignarnos a perder nuestra privacidad. Exacto. La IA es una herramienta, nosotros decidimos cómo usarla. Podemos usarla para bien. Para mejorar nuestras vidas, para crear un mundo más justo. Harari también habla de la IA para resolver problemas, ¿no? Sí, para combatir el cambio climático, la pobreza, curar enfermedades, con energías renovables más eficientes, optimizando la producción de alimentos, nuevos medicamentos. Suena increíble. Pero ¿hay algún problema con eso? Que los beneficios se distribuyan de forma justa. Si no, la IA podría aumentar la desigualdad. Exacto. Se necesita acceso a la educación en IA para todos. Para que todos nos beneficiemos. Exacto. La IA no es solo un problema técnico, es ético y político. Necesitamos un debate público sobre cómo queremos que la IA se desarrolle, Y los ciudadanos tenemos que participar. informándonos, exigiendo a nuestros líderes que regulen la IA. El futuro de la IA está en nuestras manos. La IA también habla del futuro del trabajo. ¿Cómo lo ve? Cree que la IA lo transformará radicalmente. ¿Desaparecerán trabajos? Muchos, pero se crearán otros en desarrollo de software, análisis de datos. ¿Tendremos que adaptarnos? Sí, la educación es clave para los trabajos del futuro. ¿Qué papel juegan los gobiernos? Deben invertir en educación, crear programas de reconversión, redes de seguridad para los trabajadores. Para que nadie se quede atrás. Exacto. La IA puede crear una sociedad más próspera y equitativa, Si la gestionamos bien. con sabiduría y responsabilidad. ¿Cree que la IA nos liberará de las tareas rutinarias? Es posible. La IA puede crear un mundo donde el trabajo sea más significativo. Más humano. Exacto, pero debemos ser conscientes de las oportunidades y los desafíos. Y usar nuestra imaginación para crear un futuro donde la tecnología nos sirva. Exacto. Harari insiste en que la información siempre ha sido poder. Y en la era de la IA, este poder se amplifica. ¿Cómo podemos asegurar que se use para bien? Para Harari, la democracia es clave. ¿Por qué? Porque con la transparencia, la participación y la rendición de cuentas, podemos asegurar que la IA se use de forma ética. La IA no debe estar en manos de unos pocos. Debe ser controlada por la sociedad. ¿Qué pueden hacer los gobiernos? Deben regular la IA, establecer marcos legales y éticos, invertir en investigación responsable. Deben guiar el desarrollo de la IA hacia un futuro beneficioso. Exactamente. ¿Qué tipo de regulaciones? Limitar el uso de la IA en armas autónomas o vigilancia masiva. Y también, Establecer mecanismos de transparencia para entender los algoritmos. las empresas qué papel juegan Deben desarrollar IA de forma ética, ser transparentes sobre sus algoritmos. para que no se use la IA para fines discriminatorios. Exacto. Gobiernos, empresas y ciudadanos, todos tenemos un papel que jugar. El futuro de la IA está en nuestras manos. Un mensaje esperanzador. Sin duda, Nexus nos abre los ojos a las posibilidades y a los peligros de la era digital. Y después de esta inmersión en Nexus, ¿cómo nos preparamos como individuos para este futuro con tanta IA? Buena pregunta. Harari nos dice que la educación es clave, pero no solo aprender cosas técnicas, cultivar el pensamiento crítico, la adaptabilidad y la creatividad. ¿Para qué? Si se supone que la IA nos quita trabajo de pensar, ¿no? No, al revés. En un mundo con tanta información y con la IA que puede manipularnos, es más importante que nunca. ¿Qué? Saber separar la verdad del ruido, cuestionar la información y pensar por nosotros mismos. Claro. No queremos ser robots que solo siguen instrucciones. Exacto, la IA es una herramienta poderosa, pero nosotros tomamos las decisiones. Definimos nuestros valores. Y construimos el futuro que queremos. Para eso necesitamos una mente crítica y que se adapte. Harari también se pregunta cómo afectará la IA a nuestra evolución como especie. Uy, qué interesante. Nos fusionaremos con la tecnología. Seremos cyborgs. Es una pregunta difícil de responder. Harari explora la posibilidad de integrar la IA en nuestros cuerpos. ¿Con implantes? Sí, o crear una superinteligencia artificial que supere nuestra capacidad intelectual. ¡Guau! Eso ya es otro nivel. Seguiremos siendo humanos. Esa es la gran pregunta. Lo que Harari nos dice es que pensemos qué nos hace humanos. ¿Qué valores queremos mantener? ¿Y cómo queremos que la IA se integre en la sociedad? Es un gran desafío.
Sí, pero Nexus nos da herramientas para pensar en estas preguntas para prepararnos para el futuro que ya llegó. Totalmente Nexus nos abre los ojos a las posibilidades y los peligros de la era digital. Nos invita a ser conscientes, Críticos. responsables. Y a no perder nuestra humanidad en este nuevo mundo. Exacto, al final la IA es una herramienta, nosotros decidimos cómo usarla. Podemos construir un futuro donde la IA nos ayuda a ser mejores. A vivir mejor, a construir un mundo mejor, pero para eso necesitamos sabiduría Coraje. y una visión clara de la sociedad que queremos. Muchas gracias por esta inmersión en Nexus. Espero que nuestros oyentes la hayan disfrutado. Y el que lean el libro. Hasta la próxima inmersión.